Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes información muy necesaria para sus viajes. En este momento hay muchísimas personas que están cometiendo muchos errores a la hora de hacer su viaje. Y esto les trae, por supuesto, muchísimos problemas cuando ustedes llegan al aeropuerto. Yo les voy a dar algunas recomendaciones para que esto a ustedes no les suceda. También quiero agradecer a todas las personas que están suscritas y a los que no, suscríbanse. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic aquí abajito donde dice con letras rojas suscribirse, luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma, automáticamente te estará llegando toda la información que nosotros estemos subiendo a tu canal GoToViajes. Y no te olvides, dame like, haz clic en la manito con el pulgar arriba y de esta forma el YouTube se abre y esta información llega a muchísimas más personas. Así que ya sabes, y sin más tiempo que perder, comencemos. Bueno amigos, para los que por primera vez ven este canal, mi nombre es Ricardo. Trabajo aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita por más de 20 años. Y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes casos que están sucediendo aquí en el aeropuerto, que les está pasando a las personas que hacen su viaje y para que ustedes no les suceda lo mismo. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer problema que existe aquí en el aeropuerto y es los nombres. En muchas ocasiones nos hemos dado con problemas con personas que vienen con sus boletos con un nombre, sin embargo, en su pasaporte tienen otro nombre. Esto le va a generar muchísimos problemas a la hora de viajar. Ahora yo les voy a explicar por qué está sucediendo este tipo de problemas. Porque a veces, especialmente las esposas, cuando se casan, no cambian los apellidos del esposo dentro de su pasaporte. Todavía siguen con sus apellidos y sus nombres de soltera. Y aquí les voy a contar un caso que sucedió aquí en el counter. Una persona vino, una señora, con su boleto que decía llamada Gloria. Llamada es el apellido del esposo. Y en su pasaporte decía García López Gloria. La persona se había casado con este señor de apellido Llamada, pero su pasaporte todavía seguía con sus nombres y apellidos de soltera. ¿Quién compró el boleto? El esposo. Y normalmente los esposos ponen su apellido. Pero cuando llegó al counter, tuvo este problema, que no coincidían los nombres. Y por eso, a veces, y creo que el 99%, no les van a aceptar este boleto. Les van a pedir que lo cambien. Pero aquí hay una cosa, ojo, que normalmente en los counters no te cambian el boleto. Si lo compraste en una agencia de viajes, te van a decir que llames a tu agencia y que expliques el motivo de tu problema para que ellos los cambien. Si lo compraste por internet directo a la aerolínea, tienes que llamar a las oficinas de reservación de la aerolínea para que ellos te cambien el boleto. En el counter no te lo van a cambiar.
Así que mi recomendación es, cuando compren un boleto, ya sea por internet o ya sea por una agencia de viajes, verifiquen, chequeen que sus nombres sean iguales al de pasaporte. De esta manera, ustedes ya no van a tener ningún problema el día de su viaje en los check-in counters del aeropuerto. Bueno, vamos a hablar ahora de otro problema que pasa aquí en el aeropuerto y que yo se los voy a decir para que no les pase, pero esto sí sucede aquí en el aeropuerto. Hace unas semanas atrás tuvimos a un pasajero que vino con su boleto y su pasaporte. Los nombres coincidían, el número de vuelo también coincidía. Lo que no coincidía era la fecha del vuelo. Era el 25 de abril, el día que iba a viajar. Sin embargo, el boleto decía 25 de agosto de este año. El señor no podía viajar, porque agosto todavía no llega. Cuando le preguntamos y le advertimos de que su boleto era el 25 de agosto, por ese motivo no podía viajar, el mismo señor se quedó sorprendido, porque él no se dio cuenta que a la hora de comprarlo por la internet, en vez de hacer clic o escoger abril, él hizo clic en agosto sin darse cuenta. Luego no lo chequeó. Y cuando recibió el boleto por internet, lo único que hizo es ver el número de vuelo, su nombre y la fecha, pero no se dio cuenta que era agosto y estábamos en abril. Esto sucede a veces. Por eso, una recomendación: hagan doble chequeo cuando compren un boleto por la internet. Hagan doble chequeo antes de hacer clic en cualquiera de sus partes. Y cuando terminen, vuelvan a rechequear si todo está conforme, para que no le pase lo que le pasó a este señor cuando vino aquí al counter. Entonces ya saben, muy importante, la fecha de ida, la fecha de regreso. Las dos cosas tienen que chequear. Si compras tu boleto por la internet, tienes que tener también mucho cuidado, porque en algunas plataformas, en algunas páginas de internet de algunas agencias de viajes, para poner la fecha, primero es el mes, el día y el año. En algunos casos es el día, el mes y el año. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando ustedes compren sus boletos por internet y no tengan el error de combinar el mes con el día. Hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Esto ha pasado también aquí en el aeropuerto, cuando el pasajero viene hasta el counter. Que no les pase a ustedes. Hay otro problema que también está pasando muchísimo aquí en el aeropuerto, y es los certificados de PCR o de antígeno. Como ustedes ya saben, por el problema del corona, muchísimos países ponen como requisito, como requerimiento, tener un PCR COVID-19 o un certificado de antígenos negativo. Dependiendo de los países, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo Estados Unidos pide un certificado PCR o un certificado de antígenos con un día antes de anticipación de la fecha de vuelo. Entonces, si su vuelo es de hoy día, ustedes tienen que tener un certificado antígeno o PCR del día anterior. En el caso de los Estados Unidos no pone horas, dice solamente un día anterior. Puede ser el de ayer a cualquier hora. Con esto ustedes pueden viajar. Pero hay países donde les ponen 24 o 48 horas. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Filipinas. Si ustedes quieren viajar a Filipinas, el requerimiento es, si es un certificado PCR, tiene que ser 48 horas antes de su vuelo. De la hora del vuelo,
Y si es antígeno, tiene que ser 24 horas antes de la hora del vuelo. Muchísimas personas se confunden en esto. Pues yo lo voy a explicar aquí. Por ejemplo, si su vuelo sale a la 1 de la tarde del día de hoy, entonces, si es el PCR y piden 48 horas, tiene que ser ayer a la 1, anteayer, después de la 1. Puede ser a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, pero no antes de la 1, porque esto ya pasaría las 48 horas. Igual el antígeno, si el país a donde ustedes van le pide 24 horas y el vuelo les sale a las 3 de la tarde el día de hoy, tiene que ser un día anterior después de las 3 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7. Si es antes de las 3, a la 1, a las 12, a las 11 de la mañana, entonces se está pasando las 24 horas que pide este país. Aquí muchísimas personas hasta el día de hoy se siguen equivocando, siguen trayendo certificados PCR y antígenos, pero exceden el límite de hora que pide este país. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Vean el horario de salida de su vuelo. Y sobre ese horario, saquen su cuenta de 48 horas antes o 24 horas antes. Por ejemplo, Japón, para venir a Japón, les pide 72 horas antes. No se equivoquen cuando les digan 72 horas antes, no digan 3 días. No se equivoquen cuando el país que ustedes van pida 48 horas. No es 2 días, es 48 horas. Entonces, ahí se confunde la gente. Y cuando llega al aeropuerto, entonces el personal del chequeo de la aerolínea no se lo va a aceptar. Así que en esto tengan que tener muchísimo cuidado porque está pasando mucho y en casos pierden el boleto, hay que hacer otro PCR porque ya cambia el día, les va a traer muchísimos problemas. Tengan mucho cuidado con este horario que piden los países, ¿ok? Otro problema que sucede también aquí en el aeropuerto, y también sucede bastante en este aeropuerto, es el certificado de vacunación. Normalmente en los países, en otros países de Latinoamérica o en los Estados Unidos, en otros países, les dan un certificado de vacunación cuando ustedes van y se vacunan, les hacen un documento de vacunación. Sin embargo, aquí en Japón no es igual. Aquí ustedes primero van a vacunarse y les dan un cupón donde le ponen un sticker para la primera dosis. Si viene la segunda dosis, le ponen otro sticker y en el caso de que sea la tercera dosis, le vuelven a poner otro sticker. Esto es un comprobante que ustedes están vacunados, ya sea con 1, con 2 o con 3 dosis. Sin embargo, este cupón no les sirve para viajar. Este cupón no es un certificado para poder viajar. Japón lo que ha pedido a todas las personas que vayan a tener un viaje internacional es que tienen que ir a su municipalidad, a la municipalidad donde ustedes estén viviendo. Tienen que llevar su pasaporte, llevar el cupón donde están los stickers y pedir un certificado de vacunación. Aquí en Japón, las municipalidades les van a dar un certificado en inglés, donde están los nombres de la vacuna que ustedes se han puesto, figura los días, las fechas que ustedes fueron vacunados. Esto sí les sirve para viajar. Aquí en el aeropuerto, hasta el día de hoy, muchísimas personas no pueden viajar solo por no tener certificado. Vienen con sus cupones de vacunación, pero esto no le va a servir para utilizarlo en el extranjero. ¿Por qué? Porque todo esto está en japonés. Y para el extranjero necesitan un certificado de vacunación en inglés. Y esto sí se lo va a dar la municipalidad
de ustedes, donde ustedes vivan, la ciudad donde ustedes vivan. Así que tengan mucho cuidado porque vuelvo a repetir, esto sigue pasando aquí en el aeropuerto y lamentablemente por este motivo pierden su vuelo, pierden su boleto y tienen que volver a hacer un PCR nuevo porque ya no le va a coincidir las horas que le pide el país al que ustedes van. Entonces, tengan muchísimo cuidado, siempre investigar, informarse, ver las páginas web de las embajadas de los países a donde van para que sepan cuáles son los requerimientos que ustedes necesitan para poder viajar. No se olviden, vacunación, certificado de vacunación en la municipalidad donde ustedes viven, llevando el cupón y su pasaporte y decir que van a hacer un viaje al extranjero. A ver, les voy a contar también otro problema que sigue sucediendo aquí en el aeropuerto. Hay muchos países que ya empezaron a pedir, aparte del PCR y el certificado de vacunación, y van de turistas, porque como ustedes ya saben, muchos países ya abrieron sus fronteras para turismo, piden adicionalmente un seguro de viajero. También, aparte del seguro de viajero, piden de que este seguro tenga una cobertura en algunos países de $24,000 o $35,000. Y esto tiene que cubrir por todos los días que ustedes van a estar en ese país. Vamos a hacer un ejemplo. Si viajo el día 1 de junio y mi boleto del regreso es hasta el 15, entonces su certificado, perdón, su seguro de viajero tiene que ser exactamente los mismos días. Tiene que cubrirle desde el día 1 hasta el día 15. Y tiene que ser por la cantidad que pide de cobertura ese país. Si el país le pide $35,000, pues usted tiene que tener una cobertura de $35,000. Aquí en Japón, por ejemplo, están vendiendo seguros que no tienen límite, son ilimitados y no son muy caros, lo pueden comprar por la internet o lo pueden comprar también dentro del aeropuerto. Pero si ustedes vienen sin tiempo al aeropuerto, no les va a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan ir y comprar, porque así como ustedes, muchísima gente no trae el seguro y en el aeropuerto se hacen unas colas larguísimas y esto hace de que ustedes al último no vayan a tener tiempo para subir al avión. Esto sucede a diario. Muchísimas personas no traen su seguro de viajero. Entonces, les recomiendo de que si al país donde ustedes están planeando ir piden un seguro, comprarlo con un día de anticipación y lo más importante, que concuerde el día de su vuelo hasta el día de su regreso. Esto también ha pasado aquí y sigue pasando. Muchas personas compran su seguro de viajero, pero no es por todo el tiempo que van a estar de turismo. Por ejemplo, si se van el 1 y el regreso es el 15, compran estos seguros del 1 al 10 y esto tampoco no se lo van a aceptar. Tiene que ser por todos los días que ustedes van a estar de turistas en ese país. Entonces tengan mucho cuidado también con este requerimiento que piden algunos países. Seguro de viajero. Infórmense cuál es la cantidad de cobertura que pide el país hasta donde ustedes van a ir. Ahora vamos a hablar sobre los pasaportes. También aquí suceden este tipo de problemas seguidos en el aeropuerto. Hay algunos países a los que ustedes están planeando viajar y uno de los requerimientos para que ustedes puedan viajar como turistas, les piden como mínimo que su pasaporte tenga como validez 6 meses a partir del día de viaje. Si tiene menos de 6 meses, no los van a dejar viajar, porque este es un requerimiento del gobierno de ese país al cual ustedes quieren hacer turismo. Esto también sucede bastante aquí en el aeropuerto. Muchísimas personas vienen con todos los documentos, PCR, certificado en inglés, vacunación,
de la municipalidad o de algún laboratorio que esté en inglés, los nombres iguales, pero el pasaporte no tiene la validez de 6 meses a partir del día que ustedes van a viajar. Por ejemplo, si viajan el día 22 de abril, tiene que ser de esa fecha 6 meses más de validez de su pasaporte. Algunas personas no se dan cuenta, no han verificado y su pasaporte se vence de acá a un mes o 2 meses. Y el país a donde ustedes van le pide como mandatorio tener 6 meses como validez. Y por este motivo es que ustedes no pueden viajar. Y otra vez van a perder su boleto o van a tener que cambiarlo, pero si cambian van a tener que hacer otro PCR nuevo. Esto le va a costar mucho más dinero. Entonces, tengan mucho cuidado, verifique e infórmese si el país al cual ustedes van a ir como turismo o como turistas pide este requerimiento. De esta manera, ustedes van a viajar tranquilos sin ningún problema. Esto está pasando mucho aquí en el aeropuerto, así que tengan mucho cuidado. Aparte de todos estos problemas que están teniendo muchos pasajeros aquí en Narita, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan viajar con más tranquilidad. Les voy a poner como ejemplo personas que vienen, viajan, pero vienen con algunos familiares que los acompañan aquí al aeropuerto. Yo les voy a pedir a ustedes de que cuando ustedes terminen de chequear y vayan a pasar primero por la seguridad de las maletas de mano, las personas que han venido acompañando y que no van a viajar, esperen hasta que pase la seguridad. Porque hay muchísimas personas, muchísimos casos de que dentro de su maleta de mano llevan perfume, llevan algún producto que no se puede pasar. Y si no tienen a nadie que los esté mirando desde afuera, los van a botar. Por eso recomiendo que esperen hasta que pase. Si en el caso de que tengan algún perfume que es muy caro, que ustedes recién lo compraron, o que es muy grande y no los dejen pasar, entonces tengan la facilidad de dárselo a su familiar o a su amigo que está ahí, que lo acompañó y que ellos se lo puedan llevar y ya no lo tengan que botar, porque a veces da pena botar algo que ustedes lo acaban de comprar. Esta es una recomendación, un tip que le doy a ustedes porque esto sí pasa aquí en el aeropuerto, cuando van a pasar por el chequeo de las maletas de mano. Otra recomendación también que les quiero dar es que esto sí sucede también bastante aquí en el aeropuerto. Muchísimas personas vienen con sus maletas, otras vienen con cajas y las mandan a poner plástico por seguridad. Pero cuando van a hacer su chequeo y esto pasa por la máquina de rayos X, les encuentran baterías, les encuentran laptops, les encuentran celulares, les encuentran iPads y esto no puede ir dentro de las maletas o en las cajas que ustedes están chequeando. Esto tiene que ir en la bolsa de mano. Entonces hay que abrir estas maletas. Y lamentablemente lo que ustedes pagaron para que les pongan el plástico ya no les va a servir. Porque tienen que cortarlo, abrir la maleta o abrir la caja y sacar el producto que ustedes no puede pasar, que está prohibido pasar. Entonces lo que yo recomiendo es que primero chequeen su maleta en el counter y una vez que termina, pídale a la señorita o al joven que le está atendiendo en el counter de que ustedes van a llevar su maleta para pasarle el plástico. Si ellos lo permiten, bueno. Dependiendo de los aeropuertos, no estoy seguro si en todos les permiten que después de chequear pongan el plástico. Esto lo tienen que consultar ahí en el counter donde ustedes van a viajar. Bueno, aquí les voy a dar otra recomendación. Esto también está pasando seguido aquí en el aeropuerto. Y son las aplicaciones de los protocolos sanitarios del COVID-19. Muchos países
piden como requisito bajar una aplicación de la internet y llenarla y luego enviarla. Y luego reciben un QR. Y con esto ustedes pueden viajar. Pero en este momento muchísimas personas vienen a chequearse y no han hecho esta aplicación. Y esto, para los que ya saben, igualmente les va a tomar como 10 o 15 minutos. Especial para los que no saben, para los que nunca han hecho esto. Les toma media hora, inclusive 40, 45 minutos. Y esto a veces es un problema grave porque en algunos casos no le permiten viajar si no han completado esta aplicación y no presentan el QR, el código QR. Hay países que es mandatorio. Antes del chequeo ya tienen que haber completado. Hay países que no es mandatorio, pero sin embargo, cuando llegan a ese país, les van a obligar a que sí lo hagan antes de pasar cuarentena o inmigración. Yo les recomiendo que esto lo hagan un día antes de su vuelo. En sus casas, con más tranquilidad, lo hagan poco a poco. E inclusive, como les dije anteriormente, para personas que están acostumbradas, inclusive esto les toma tiempo hacerlo en el aeropuerto. Y si llegan con las justas sin tiempo, pues esto le va a ocasionar en algunos casos que pierdan su vuelo y pierdan su boleto, y si van a volver a viajar otro día, otra vez tienen que hacer el PCR y le va a costar muchísimo más dinero. Acuérdense que esto está pasando mucho aquí en el aeropuerto. ¿Ok? Entonces, para que no les pase a ustedes, chequen, verifiquen, infórmense. Bueno amigos, espero que esta información les guste y les sea muy necesario para su viaje. Si te gustó, dame un like, la manito con el pulgar arriba, y de esta forma vas a hacer que YouTube se abra y esta información le llegue a muchísimas personas que yo sé que les va a gustar. Así que suscríbete, haz clic aquí abajito en suscribirse, otra vez clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma, ya sabes, te va a llegar toda la información que yo esté subiendo a tu canal, GoToViajes. Un saludo para todos mis amigos que me están enviando sus mensajes, sus preguntas de Perú, de Colombia, de México, de Los Ángeles, de aquí de Japón, de Gunma, de Kanagawa, de Ibaraki, de Tochigi, de Chiba. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Yo seguiré informando y subiendo videos a tu canal GoToViajes. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!